Pensar en los sufrimientos de Cristo cuando estuvo en esta tierra, en este mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Al contrario, mi hermano, esa multitud, recordamos lo que nos dice la palabra de Dios, que gritaba enloquecida: crucifíquenle, crucifíquenle a aquel que vino para dar su vida por los pecadores. Son tiempos en los que tal vez la humanidad sufre, muchas familias padecen, hay enfermedades en diferentes lugares, pero son tiempos también para reconocer el sufrimiento también que Jesús tuvo y que Él dará consolación a todo aquel que lo necesita, que Él tiene preparado un lugar especial para cada uno de nosotros, para poder comprender y para poder aceptar que no estamos solos. Cristo está contigo. Y es el objetivo principal en este tiempo, para esta plática, amados hermanos, el comprender el amor de Cristo, quien permitió burlas, afrentas, desprecios, injurias, golpes, humillación y aún perder la vida en aquella cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para todo aquel que cree en Él pueda ser salvo. Pues hoy es tiempo, mi hermano. Sabemos y escuchamos comentarios de muchos que se encuentran enfermos, de muchos que han fallecido, y ni aun así nuestro corazón se doblega para poder comprender la grandeza y la misericordia de nuestro Dios. Cuánta paciencia tuvo el Señor Jesús, cuánta paciencia tiene nuestro Padre que está en los cielos. Ahora nos preguntamos, ¿cuánta paciencia tenemos nosotros y cuánta confianza tenemos en aquel que nos ha dado vida? Partiendo de la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, en el verso 63, dice la palabra de Dios: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. ¿Acaso merecía eso, mi hermano? ¿Acaso él había hecho maldad en el mundo para merecerlo? El único delito era venir para dar su vida para perdón de nuestros pecados. Vino y trajo sanidades, muchas sanidades. Sanó a todos aquellos enfermos que le eran llevados, echó fuera demonios. Los cojos caminaban, los ciegos veían. Entonces, ¿qué estaba pasando? Podemos entender y hoy podemos comprender que tenemos un enemigo espiritual también muy fuerte, pero no tan poderoso como nuestro Dios, no tan poderoso como nuestro Jesús. Y ese enemigo aconseja a las mentes de este mundo para hacer maldad, para destruir, para matar, para hurtar, para robar, para secuestrar, muchas cosas. Mi hermano, hoy reflexionemos en algo muy importante, en el sufrimiento, en lo que padeció nuestro Cristo. Desde antes, mi hermano, desde que fue a orar, que estaba con sus discípulos, ese sufrimiento de saber que Él venía con un objetivo, porque el Padre tenía ese objetivo, enviar a su Hijo Jesucristo para sentir el dolor, para sentir aún la tristeza, para sentir la aflicción. Recordemos cuando fue llevado al desierto, 40 días, 40 noches en ayuno, sintió hambre porque tenía un cuerpo como el de nosotros, pero en él estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar, y el Espíritu de Dios está sobre nuestro Cristo para liberar. El Espíritu de Dios
está en nuestro Señor Jesús para poder hablar a tu corazón, para que podamos abrirle esa puerta de nuestro corazón, que muchas veces en diferentes vidas ha sido una puerta herméticamente cerrada, que no quiere dar esa oportunidad para que viva en ese corazón nuestro Cristo vivo. Un Cristo que pasó burlas, un Cristo que pasó afrentas, pero eso era como consecuencia de la incredulidad de aquellos hombres, de aquellos que le custodiaban en ese tiempo. Esa insensibilidad que tenían y que en la actualidad en muchas vidas existe todavía. Es necesario atender lo que Dios quiere, que hagamos justicia, que hagamos misericordia. ¿Qué sucedió, mi hermano? Que cuando Jesús fue arrestado, dice la palabra de Dios, cuando llegó aquel discípulo que le traicionó, aquel Judas, y que le dio un beso, Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La ambición había entrado en su corazón, pero no era otra cosa más que la manipulación de Satanás que había entrado a él para entregar al Maestro. Y ese sufrimiento de Cristo, hoy es tiempo de que tú y yo lo valoremos, de que consideremos que Él, sin deber ninguna situación, vino y dio su vida por nosotros. Y esa profecía ya estaba anticipada más de 600 años antes de su venida. Porque dice el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 53, verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por el sufrimiento de Cristo, tú y yo tenemos ahora una nueva oportunidad para poder llegar delante del Padre y ser aceptos delante del Señor. Esa oportunidad que solamente confiando y creyendo en Jesús se puede alcanzar. Porque lo dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. La oportunidad se extiende, mi hermano, para todos aquellos que amas. La oportunidad se extiende para todo aquel que acepta la palabra de Dios. No son tiempos para poner condiciones, sino que son tiempos para humillarnos y reconocer que estamos bajo la sombra del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. Él fue profetizado. ¿Por qué? Porque también Cristo, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez. Una sola vez. No esperes nuevamente ver a Cristo venir como un bebé. No esperemos nuevamente ver a Cristo venir y nuevamente ser crucificado. Ahora Cristo viene con poder y autoridad para juzgar al mundo y tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Porque en esto se mostró el amor del Padre que está en los cielos para con toda la humanidad, para con todo el mundo, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo, al unigénito Hijo de Dios al mundo, para que nosotros podamos vivir por Él. Y está escrito en 1 de Pedro. El Señor, el Padre que está en los cielos, envió a su Hijo para que tú y yo tengamos vida. Solamente nos resta confiar en Él. Solamente creer y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios vivo. Sufrió desprecios, mi hermano.
Y es lo que nos dice este tema, los sufrimientos de Cristo, todo lo que padeció. Él no anduvo desde el tiempo de su venida, mi hermano. Vino a nacer en una cuna muy humilde, en un pesebre, en un mesón, ahí entre los animalitos. Él no vino a nacer en un palacio. Él no vino a exigir al Padre que le diera poder. Él vino y nos mostró la humildad. La humildad que tú tienes, que puedes tener para con quienes te rodean. La humildad para poder desenvolverte en toda actividad que tú realizas. Esa humildad que va a llevar una consecuencia a tu vida de honestidad y de paz para con quienes te rodean. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en ese sufrimiento, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Cuánta injusticia, cuánta maldad tiene el corazón del hombre para no entender la grandeza y no entender y comprender que Dios es un Dios todopoderoso que nos está dando en la actualidad una nueva oportunidad. Busquemos a Cristo, acerquémonos a Cristo, acerquémonos a Él. Y esto, mi hermano, que se burlaban y le golpeaban, es precisamente esas profecías que están escritas en el libro de Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Alguien llega y te habla de Cristo y como que no quieres saber nada de él muchas veces. Alguien llega y te dice de esa oportunidad de una vida eterna y como que pensamos muchas veces que aquel está pensando en otras cosas o creyendo en algo que no existe. Pero sí existe, mi hermano, y Dios lo está ofertando. Dios lo está ofertando. ¿Para qué lo oferta? Para todo aquel que confía en Él, para que no se pierdan vidas, porque Él nos ama y por eso dio su vida por nosotros, dio su vida por ti y por mí. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, herido fue, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él nos sana, Él nos libra de todo pecado, y todavía nosotros le rechazamos. Todavía nosotros no le aceptamos. Aquel Cordero de Dios que con esa mirada triste en aquella cruz del Calvario aún tenía esa situación de humildad, pidiéndole al Padre perdón por todos aquellos que le habían crucificado, por todos aquellos a quienes les había hablado, por todos aquellos que aún en la actualidad siguen negándolo y siguen haciendo oídos sordos a su palabra. Por eso, estando, dice la palabra de Dios, que Jesús decía al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún así la burla entre los soldados. Si repartieron entre sí sus vestidos, echando aún suertes. Esa humillación para el Hijo de Dios. Y todavía queremos que el mundo tenga una bendición muy grande cuando no creemos ni aceptamos en Cristo. Es importante, mi hermano, que quitemos eso que nos ata. Que cortemos con toda atadura que muchas veces se trae de generación en generación, y podamos librarnos y podamos reconocer que tenemos un Cristo vivo, un Cristo que no necesitas cargarlo, un Cristo que no necesitas arreglarlo,
porque es un Cristo poderoso que tiene toda potestad del Padre que está en los cielos. Toda potestad le ha sido dada. Entonces, mi hermano, ¿a quién iremos? ¿En quién confiaremos? Fue despreciado, fue desechado. Escondimos nuestro rostro, como que menospreciamos la palabra de Dios, como que nos interesa más el poder tal vez almacenar riquezas, como que nos interesa más quedar bien con los hombres que con Dios. Cuidado, cuidado. En aquel tiempo, dice la palabra de Dios, que cuando Cristo fue crucificado, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes, dice la palabra de Dios, se burlaban de él, diciendo a otros: sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mi hermano, ¿qué va a pasar cuando todos lleguen a su presencia? ¿Qué va a pasar cuando estemos delante del Rey? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos? Ya no va a haber excusa para decirles que a mí no me hablaron de la palabra del Señor. Yo no te conocía. Mi hermano, prácticamente el nombre de Jesús se ha extendido en todo el mundo. Se ha conocido. Pero muchos lo han rechazado. Muchos lo han despreciado. Muchos lo han menospreciado. Y aún lo humillan, buscando otras cosas en quien creer y no en el unigénito Hijo de Dios Todopoderoso. Así como aquellos guardias, aquellos custodios que custodiaban a aquel Jesús en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, que vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Burlándose. Y decían otras muchas cosas injuriándole. ¿Por qué? Porque era sencillo, porque era humilde. ¿Acaso querían que viniera un Dios, viniera un rey, el cual acabara con muchos, con sus ejércitos? Él dio la oportunidad a nuestras vidas y con amor y con esa paciencia nos está invitando para que sigamos creyendo en Él, en el Dios vivo, en el Dios vivo. Aún sus familiares, aún sus parientes, aún sus vecinos en aquel tiempo decían y no lo entendían, no sabían quién era, porque decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas entre nosotros? No alcanzaban a entender quién era. No alcanzaban a comprender, aún en esa región donde él había vivido parte de su vida, mi hermano. No alcanzaban a entender. Y ahora te toca a ti, me toca a mí, aceptar la grandeza del Señor, la misericordia y reconocer la paciencia de nuestro Cristo que ha tenido para con nosotros, y que tan grande ha sido su misericordia que tú y yo aún tenemos vida en este tiempo. Pero para todo aquel que crea y confíe en Él, tendrá vida eterna. Y yo sí le creo. Mi hermano, a Cristo sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a entonar una alabanza. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bendito sea, Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación
peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús.
En Cristo somos más que vencedores, para poder decirle, Señor Jesús, gracias por todo lo que has hecho por mí. Bendito seas. Bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te doy gracias por esta oportunidad que nos das para poder, Señor, recordar, entender, Señor, ese sacrificio tan grande y comprender que tú quieres, Señor, que reconozcamos esa paciencia que has tenido hasta este tiempo, Señor, para con todo el mundo. Bendito Dios, ayuda, Señor, y toca corazones para que puedan, Señor, acercarse a ti, para que puedan buscar, Señor, tu presencia. En ti confiamos. Sigue sanando, Señor, a las naciones. Sigue sanando, Señor, este país. En el nombre de Jesús, la sanidad llegue a sus vidas. En Cristo Jesús, todo aquel que ha confiado en ti se ha sanado, levantado y sostenido en tu nombre maravilloso. En Cristo, 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 nuestro Salvador. Honra y gloria al Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.